¿Vieron que tienen dos muñequitos arriba? Ahí pueden pasar. Bueno, ahí estamos grabando, ¿ves? Y te lo da por orden alfabético, incluso. Los nombres, no por apellido. Agustín Luján, Agustín Sevilla, Amparo González, Darío Mulet, Delfina. Ok. Mientras yo hablo con ustedes, yo estoy tomando lista. No me hace falta. Bueno, escuchen, entonces vamos, les comparto el PowerPoint. Esto les voy a subir el PowerPoint, el texto y la grabación. Entonces, tienen todo para... Listo. ¿Ven ahí la encíclica Rerum Novarum? ¿Ok? Los movimientos sociales. Esto es muy importante. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, Yo no profe, lo no se veo. ve. No lo veo. No lo ve. No, profe, no sé. ¿Sabe por qué? Porque no lo compartí. Okay. Ay. Que no se haga público. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Ok, bien. Buenísimo. Fíjense, la encíclica Rerum Novarum y los movimientos sociales. Estas dos cosas es lo central de este punto, digamos, de este texto que yo les voy a dar. Hay algo que no voy a dar hoy día, pero que es muy fácil, es la historia del trabajo en Argentina, que es una sola página, unas 2 páginas, y que tiene que ver con este tema, con el tema de los movimientos sociales. Ahora se los muestro. Fíjense, esto lo vimos la clase anterior y ustedes ya lo saben porque están haciendo el resumen, entonces paso rápidamente. Fue promulgada en 1891, ¿no? Por León XIII, ¿sí? El mismo que habló sobre el tema del liberalismo. Entonces, por eso yo digo, para que unan con lo que vimos en la primera parte del año, está en auge en este tiempo, en el 1891, ¿sí? Es el tiempo de Nietzsche, que yo se los di al final de la primera parte del año. Ahora se dan cuenta de que por qué di todo ese pensamiento en la primera parte del año, porque esto se engancha perfecto con el tema del trabajo. ¿Y por qué y qué problemas tuvo el trabajo por el tema del liberalismo y por el tema de la burguesía y por el tema del negocio y de la economía, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, por el tema del dinero, ¿no? Profe, perdón. Sí, Dice Magallanes si la puede dejar entrar. sí. No la tengo como que me ha pedido. Por eso. Ah, acá está. Ahí está. Ahí entra. Bueno, volvamos a la... Fíjense que es interesante porque esto se va a repetir ahora. Y lo han visto y ya me van a decir en qué. Pero fíjense, 1891 es el tiempo de Nietzsche, ¿sí? Que lo vimos, y el tema de la pérdida de los valores. ¿Por qué? Porque la sociedad se inclina más por la cuestión económica. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todo el tema de la revolución, son revoluciones intelectuales, ¿no? Es la revolución que yo les expliqué del Círculo de Viena, y ahora hay una nueva revolución para la posmodernidad que es la revolución digital, ¿no? Donde en las dos revoluciones el hombre queda, digamos, en su dignidad, queda como anulado, ¿no? O decaído. Y se los voy a poner en casos concretos ahora en esta segunda parte del año, en el tema del trabajo, que es lo que nos toca, ¿no? Fíjense, entonces el tiempo. ¿Se acuerdan en cuándo fue escrito el libro 1984? En el 47.
¿no? El libro, ¿cuándo fue escrito el libro de ¿cómo es? Un mundo feliz? En 1930, ¿no? Y entonces, en este fin de siglo y en el comienzo del otro siglo se producen todos estos problemas. Y por eso la Iglesia saca esta encíclica, porque tiene que ver con el problema que está pasando con los trabajadores en ese tiempo, pero no solamente con los trabajadores, sino con la Iglesia. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. El derecho laboral dice de formar uniones y sindicatos, y el derecho a la propiedad privada. Esto es importante. ¿Por qué es importante el tema de la propiedad privada? Porque se está gestando todo el tema del comunismo, ¿no? Que es lo que pone en 1984 Oswald. Bueno, y entonces aparece todo este tema que nosotros se nos hace muy familiar, porque en Argentina siempre hay problemas con el tema de los sindicatos, con el tema del corporativismo, que en un principio fue bueno. La Iglesia aprobó eso. ¿Por qué? Porque era de la defensa de los trabajadores. Eso es importante. ¿Por qué saca la encíclica Rerum Novarum el Papa? Y porque la gente trabajaba de sol a sol y no tenía tiempo para Dios, y no tenía tiempo para la familia, y no solamente eso, sino que la gente era manipulada. ¿Les suena ese tema? Lo hicimos en la primera parte del año, el tema de la dignidad de la persona y la manipulación. Bueno, eso se da en el trabajo. Por eso les hice hacer el trabajo sobre el tema de la esclavitud, porque también en ese tiempo había esclavitud todavía. ¿Cómo la hay ahora? Claro, no está legalizada, pero sí se da. Fíjense, la exigencia de la encíclica dice que la fuerza de trabajo del hombre no sea considerada una mercancía. Fíjense que todo apunta al tema de la dignidad del trabajador y de la dignidad del trabajo que hace. Dice, reconocer, ya me voy a centrar a dónde estaba el problema. Reconocer el derecho de los trabajadores a constituir sus propias asociaciones, o sea, a defender sus propios derechos dentro del trabajo, el derecho a la asociación laboral. Se insta al Estado a reconocer, por ser natural, al derecho de asociación profesional, o sea, que se consideren no solamente los derechos del trabajador, sino el nivel de los trabajadores y el nivel del trabajo que hacían. Y después lo que pone acá, que es lo que yo les decía, el descanso dominical. ¿Por qué hace énfasis en el tema del descanso dominical? Porque la gente tenía que trabajar hasta los domingos. ¿Y esto de qué parte? Y parte de la revolución industrial. Claro, la gente o los jefes o los propietarios tenían tanto dinero, que usaban esclavos o gente de clase baja o clase media para explotarlos en el trabajo, ¿no? Y a medida que iban creciendo en dinero, más gente necesitaban y entonces más explotaban. Y entonces, claro, la iglesia dice, bueno, no tenemos fieles los domingos, ¿sí? Y eso es porque los chicos no pueden... ¿cómo es? Los chicos, no, que me acaba de llegar un mensaje de Herrera. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? La gente no tenía modo de quejarse, entonces la iglesia dice, bueno, de quejarse de que no podía ir los domingos a misa, de que no podía dedicarle tiempo a la familia, es lo mismo que pasa ahora. Exactamente lo mismo, y esto es en 1891. Por eso el Papa Juan Pablo II escribe, ¿sí?, la Centésimos Annus, después de 100 años
que se escribió esta encíclica. Después de 100 años. ¿Para escribir qué cosa? Para hacerle honor a esa encíclica y para decir que lo mismo que pasaba en 1891 pasa o en el tiempo de San Juan Pablo II. Y ahora, con el tema de la revolución industrial, de la revolución digital, pasa lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos recién, la explotación de los niños cómo es la pornografía infantil, el tema de la trata de blanca, el tema de los robots que están reemplazando a los hombres, ¿no? Entonces, todo ese tema que ya lo vamos a ver. Bueno, fíjense, la prohibición del trabajo infantil, y acá entramos en el coso. ¿Quiénes trabajaban en ese tiempo y quiénes trabajan ahora? Trabajaban los niños, las mujeres y los hombres, o sea, trabajan todos. Dice, la protección a la mujer trabajadora, claro, ¿sí? Porque no tenía, encima que era una sociedad machista. La mujer no tenía ningún derecho, ¿sí? No había diferencia entre la mujer y el esclavo, y tampoco con los niños. Y fíjense, el reconocimiento del justo salario y la previsión social, ¿no? Previsión social quiere decir que tengan acceso a una obra social, a cuidar la salud, al trabajar no todo el día, digamos. O sea, tener tiempo para la familia, el tiempo para la religión y todo eso. ¿Les suena? Digo, se los voy a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que pasa ahora. Y los gobiernos no cambian. O sea, siguen haciendo lo mismo. Esa ¿cómo es que se llama? La burguesía continúa. O sea, ¿quiénes ganan? Los que tienen más plata. Por eso esa pérdida de los valores, por eso hice énfasis en la primera parte del año, esa pérdida de los valores, ¿en qué influye? En la dignidad del hombre. Y concretamente en el trabajo, en todas estas cosas, ¿no? Los niños trabajan, las mujeres no son respetadas, ¿sí? El salario es bajo y no tenemos tiempo para nada. Se los traduje así en idioma ahora más actual. Seguimos. Las exigencias de la encíclica, entonces, ¿cuáles son? Establecer la adopción frente al socialismo y al liberalismo capitalista extremo, del principio de colaboración entre las clases sociales, ¿Se dan cuenta? Digamos, condena la lucha de clases. Era lo que estaba proponiendo el socialismo, pero es lo que pasa ahora. Fíjense las fotos. Las fotos son tomadas de ese tiempo. No es que agarré cualquier foto y la pegué. Son todas de ese tiempo. Las manifestaciones, ¿a quién le suena? A camioneros y todo eso. Pero lo que pasa es que en ese tiempo, a diferencia de ahora, este tipo de personas eran manipuladas en los trabajos. No ganaban un mango. Digamos. Y fíjense en la otra foto que está al costado, el trabajo de niños. En calderas, todo un trabajo de esclavos, ¿no? En ese tiempo. Entonces la iglesia lo que quiere es que el gobierno tenga en cuenta la dignidad del hombre, ¿no? Y entonces el reconocimiento pleno de la propiedad privada porque era un derecho natural que el socialismo la estaba destruyendo. Pero fíjense, ¿cuántas personas en Mendoza tienen casa propia? Eso es propiedad privada. O sea, muy pocas en comparación en Argentina. Después, el derecho a la vida. También estamos peleando con el tema del aborto y todo eso. El trabajo digno. ¿Cuántas personas han perdido el trabajo por el tema de la pandemia? Viene todos los días gente pidiendo o abriendo los containers para buscar algo para comer. ¿Sí? O sea,
No es que no quieran trabajar, sino que no tienen trabajo. ¿Sí? Que son derechos propios. ¿Quién gana de acuerdo a lo que ha estudiado? Por eso me preguntaba Luz y algunos de ustedes lo del tema de la ley. Claro, sí, claro que nos enojamos, claro que estamos re enojados. Y hasta usaría otra palabra, pero no. ¿Por qué? Y porque, claro, te rompe trabajando y ganas 2 mangos. Y encima deciden por vos. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Y entonces eso pasaba en ese tiempo y entonces empezaron a salir a la calle los trabajadores. ¿Sí? Y la iglesia salió con la encíclica para defender a los trabajadores. Claro, pero ahora no va a... ¿Cómo hace para defender a Moyano y a los camioneros que se acomodan al gobierno de turno y están llenos de guita? ¿Qué sindicato es ese? ¿Está bien el sindicato? Sí, está bien el sindicato. Si la iglesia lo promovió, porque es para la defensa de los trabajadores. Pero cuando el sindicato se hace político y entra en el ruedo de la burguesía, y ahí tenemos problemas, ¿no? Pero la idea es que sí, que nos pasa, o el SUTE, por ejemplo. Ayer habló bien el tema el muchacho del SUTE, pero siempre mal vestido, digamos, o sea, con una musculosa, digamos. Digo, hasta también en el aspecto, digamos, mostrar que la dignidad de un trabajador, ¿no? Bueno, fíjense, que el Estado tenía la misión de promover el bien público y privado, ¿no? Confiriéndole, no obstante, un carácter suplementario respecto de la iniciativa privada. Claro, eso es otra cosa. ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer lo que queremos? O sea, para lo que estudiamos, ¿no? En definitiva, el jefe decide qué es lo que tenemos que hacer y muchas de las veces es un trabajo indigno, o al menos no está al nivel de lo que uno ha estudiado. No digo mi caso, digamos, o sea, yo realmente estoy muy agradecido. Pero en muchos casos sí, yo tengo amigos que no tienen nada, perdieron el trabajo. Es un amigo que después de 20 años de trabajar en una empresa lo echaron. Digamos. ¿Y qué haces? O sea, ya sos grande, tenemos 50 años, ¿a dónde buscas trabajo? ¿Quién digamos, en tiempo de pandemia? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces por eso la iglesia sale con esta encíclica para proteger a los trabajadores. Bueno, pero me centro en esto. ¿Quiénes trabajaban? Todos, absolutamente todos. Los niños, ¿sí? Los hombres y las mujeres. Ahora, hay otro problema más que también pasa ahora, no ganaban nada. Entonces se empieza a despertar toda esta cuestión de los movimientos sociales, que ahora es usado políticamente, ¿no? Tenemos lo de izquierda que hacen ruido y que tiran piedra y todo eso, y al final lo que buscan es el lío y no logran nada, ¿no? Entonces, fíjense que eso de los movimientos sociales está bien en el sentido de que defienden al trabajador, pero cuando se politizan y no logran nada para el trabajador, ya no sirve. Y entonces se crean una lucha de clase que al gobierno le conviene, al gobierno socialista, que es el gobierno que tenemos. Fíjense esto, estas fotos son tomadas de ahí, de ese tiempo. Miren los niños trabajadores, ¿no? Horarios prolongados, trabajan más o menos entre 12 y 14 horas diarias, por malas condiciones de trabajo, insalubridad, inseguridad y bajo nivel de las remuneraciones, siendo los peores pagos los menores y las mujeres. Tengan en cuenta esto.
Y trabajaban, en ese tiempo salieron estos movimientos porque trabajaban entre 12 y 14 horas diarias. Y dice, se comenzarán a agrupar y a defender sus derechos y condiciones de trabajo. Y así nacen estos movimientos sociales que la Iglesia apoya. Entonces la burguesía necesitaba de la mano de obra para crecer económicamente, ¿no? Entonces, fíjense en esto, 1833 en Inglaterra, porque en Inglaterra empieza a surgir todo este movimiento. Se establece la jornada de 8 horas para los menores de 9 a 13 años, ¿no? Y de 12 horas para los menores de 13 a 18 años. ¿Sí? Y años más tarde, en 1847, cuando se escribió el libro de Oswald, se establece para estos últimos, o sea, para los chicos de 13 a 18, y para las mujeres, jornada de 10 y 11 horas. Todavía no llegaron a 8. Y ya estaban festejando el hecho de que trabajaban de 10 a 11 horas. ¿Por qué? Porque antes trabajaban mucho más. Y en 1850, en Inglaterra y parcialmente en Estados Unidos, queda dispuesta la jornada de 10 horas para todos los obreros, o sea, niños, mujeres y hombres. Y la Iglesia no aprueba el trabajo de niños. ¿Sí? Es un delito. Pero en ese tiempo, claro, tenían que todos trabajar porque no alcanzaba la plata. ¿Les suena? Claro, ahora, aquí y ahora pasa lo mismo. Pero fíjense, acá tienen con fecha y todo. Y edades. Un poquito más. El 1 de mayo de 1886, en Inglaterra, se declara, en Inglaterra y después se extiende a todo el mundo, el Día del Trabajador. O sea, ¿por qué sale el Día del Trabajador? Porque los trabajadores lograron que se les reconociera no trabajar más de 14 horas, sino entre 10 y 11 horas. Yo me río porque digo, así nació el Día del Trabajador, digamos, ¿no? Así nació el Día del Trabajador. Entonces, esto es lo que había preparado para hoy, y me falta lo de Argentina, y lo de la Organización Internacional del Trabajo, la OTI, que nace exactamente por esto, por el tema del maltrato de los trabajadores. ¿Ok? Bueno, hasta acá, para no... Lo dejo de compartir y compartimos un poquito... Profe, ahí Magallanes le hizo una pregunta por el chat. Ahí lo veo. Gracias, Fer. Abril. Profe, y no estudian, o sea, no tenían el tiempo para el estudio. Sí, claro, no estudiaban. No estudiaban, muchos de ellos. Pregúntenle a sus abuelos si tienen algunos inmigrantes, gente que ha venido de Italia o de España, o de algunos de los países, digamos, o sea, yo no sé. Pregúntenle quiénes de ellos. Mis abuelos no estudiaron nunca. Mi abuelo no estudió, y no. Mi abuelo hijo de gallego, ¿no? La abuela fue la que vino acá a Argentina y él nació. Y él trabajó desde los 7 años en la viña. No estudió nunca. Y él quería estudiar, pero no podía. Y si no trabajaba, bueno, a mí me parece exagerado. Siempre me cuenta que la abuela es re católica, todo lo que quiera. Entonces se mandaba su macana en el tema de la educación, porque también en ese sentido a él lo hicieron trabajar desde los 7 años. Y una vez porque no había laburado para Reyes, en vez de regalarle un juguete, le regaló un palo y lo corrió con el palo por todos lados.
un poco exagerada la abuela. Bueno, pero digo, está buena la pregunta que hizo. No estudiaban, muchos de ellos. Y fíjense que después viene la guerra, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se produce la Primera Guerra Mundial? ¿No? ¿Por qué se produce la Primera Guerra Mundial? Por la cuestión económica, por la lucha económica entre ricos y pobres y entre países ricos. Por eso ahora se habla de una guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por la dignidad del hombre? No. Por la cuestión económica. Es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, se vuelve a repetir hasta qué, hasta cuándo. Y se los voy a repetir y volver a repetir hasta que no tengamos los valores de la dignidad de la persona en el trabajo. Las empresas no pueden fundar una empresa hasta que no sea reconocido, ¿sí?, el código de ética de la empresa. Que nadie lo reconoce, digamos. El código de ética debe tener todos los principios éticos para que la empresa justifique, ¿sí?, su trabajo y defienda a sus trabajadores y a los clientes. Eso debe tener el código de ética. Abril, decime. Es todo al revés, porque no sé si vio el video de una chica que no trabajaba y parece que, no sé, el gobierno le había pagado como 10.000 pesos y lo mostraba en la cámara y decía que iba a comer asado y que se iba a drogar. Y vos decís, esa gente que no hace nada le pagan, y antes a la gente que trabajaba mucho no le pagaban también. Entonces todo al revés, al final. Claro, por eso, claro. Sí, ahora también. Sí, ahora también. Vos fíjate que la clase media, ¿quién está pagando todo lo que debe la Argentina? La clase media. ¿Y quiénes cobran digo, vos tenés razón, Abril, vos, Dolores, también, digamos, pasan las dos cosas. La otra vez, un camionero, no sé si lo vieron, un camionero filmó más o menos como unos 10 colectivos que venían de Bolivia, trayendo gente, ¿sí?, para cobrar la asignación por hijo la plata esta que les da sin trabajar. 10 colectivos en pandemia. ¿Por qué? Porque es toda esa gente boliviana que tiene pasaporte argentino y vienen a votar por el gobierno de turno. Y no trabajan. O sea, viven de nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer y está haciendo en algunos lugares? Es luchar otra vez, luchar por la dignidad de los trabajadores. Digo, en el caso del trabajo, ¿no? La dignidad de la persona en general. Todo el tema de recursos humanos, tendrían ¿qué hacen las personas de recursos humanos en las empresas? Tendrían que defender al trabajador, ¿no? Porque ellos son los que contratan al trabajador y son los que despiden al trabajador. Entonces, tienen que conocer la condición del trabajador. Ahora, ¿eso es lo que hacen los de recursos humanos? No, los de recursos humanos lo que hacen es defender el dinero de los jefes. ¿Se entiende? Entonces, ahora, China. ¿Por qué China ha crecido tanto económicamente? ¿Por qué? Por la mano de obra barata. Es lo mismo que pasó en 1891. Entonces, digo, el tema del trabajo, que es lo que a ustedes les va a tocar cuando empiecen a trabajar, es la defensa de la dignidad del trabajador. Eso es lo más importante. Que el trabajador pueda tener, fíjense, incluye lo que les hablé de la Rerum Novarum, ustedes la están leyendo y la están resumiendo, céntrense en esto,
que tenga la familia tiempo para educar, que tenga una casa propia, que tenga un trabajo digno, que sea remunerado bien, ¿sí? Y que tenga tiempo para la religión. Por eso, no solamente León XIII habla del domingo para ir a... Juan Pablo II también escribió sobre eso, ¿no? Sobre el tema del domingo. Él escribió, no sé si, no me acuerdo ahora si era una carta encíclica o qué documento, pero escribió sobre el domingo y qué es lo que hay que hacer el domingo, y que el domingo tienen que estar en familia, y que el domingo tienen que rezar juntos, y el domingo tienen que comer juntos y bendecir la comida y todo eso. Pero si trabajás, ¿se entiende? Bueno, ya vamos terminando, no les quiero quitar. ¿Alguna pregunta sobre esto más? Yo les voy a dar el texto y ya el viernes que viene vamos a ver el tema de las relaciones laborales, que es muy importante, más ahora. Y bueno, y si tienen alguna otra pregunta sobre el texto que les voy a poner en el aula, también me la dicen. ¿En qué avanzó el tema del trabajo? Perdón, con esto, que es algo que se los voy a dar el viernes que viene. ¿En qué? Y se descubrieron métodos para hacer más plata. Pero nada relacionado con el tema de la dignidad del hombre, ¿no? Entonces, es algo que nosotros nos podemos proponer para más adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿En algún Abril. país se ha llegado a trabajar así con dignidad? O sea, trabajar tipo que en todo el país, como que, no me acuerdo qué país era un país, por ejemplo, libre de corrupción, cosa que no había mucha corrupción. Creo que Bueno, Suiza, los algo así. eslavos, algunos de los eslavos, como Noruega, Finlandia y eso. Y después, por necesidad, por ejemplo, Japón. Japón no trabaja sábado y domingo. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a la conclusión de que si vos trabajás menos horas, rendís más. No apuntado a la dignidad del hombre, sino al hecho de la producción. O sea, si vos tenés a un tipo trabajando 12 horas, el tipo no, en un tiempo no te rinde. Cosa que no pasa en Hong Kong, por ejemplo. A ellos no les importa porque tienen mucha población. El chino tiene mucha población. Entonces, si a alguien se le muere o se le enferma o se vuelve loco, tienen más gente que contratar. Por eso vos llegás a los 55, 60 años y ya tenés que pensar en retirarte porque ya los jóvenes te quitan el trabajo. ¿Sí? Son dos modos de pensar, pero los dos son del punto de vista económico. Entonces, digo, ese es el país que, digo, llevándolo a Argentina, este es el país que tenemos, ¿no? Ahora que tenemos, a fin de año llegamos al 50% de la mitad de la población de Argentina va a ser pobre. ¿Sí? No podemos pagar la deuda que debemos. ¿Sí? No hay un plan económico, ¿sí? No saben cómo manejar el tema de la pandemia, ¿sí? Y muchos de los trabajadores que tienen que trabajar sí o sí, algunos de ellos se han muerto por el tema de la pandemia. Y algunos no pueden trabajar porque están en terapia intensiva. Entonces, ¿dónde se fue la dignidad? ¿Se dan cuenta? Digo, yo empecé con el tema del Rerum Novarum porque es exactamente lo mismo que pasa ahora. ¿Quién tiene que trabajar para mantener a la casa? Todos. Todos. Bueno, ustedes tienen la suerte, digamos, de poder estudiar y todo eso, y muchos tienen la suerte. Pero hay muchos chicos, yo a veces cuando pido a un señor que me arregla las cosas en la casa, que viene un albañil, viene con el hijo.
El hijo empezó ahora primer año. Y estudia, sí, estudia, pero también trabaja con el padre. ¿No? Digo, es muy digno, está aprendiendo un lado, pero él tendría que dedicarse pura y exclusivamente a estudiar. ¿No? Bueno, eso. Digo, está claro. ¿Está claro? ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cosa? Ya les voy a dar el texto, les voy a poner el PowerPoint, este video y también el texto para que lo lean. Sí, De esto profe, se yo puede tengo investigar. una duda. Federico, decime. Que en esta época donde las mujeres y los niños trabajaban, entonces los que tenían acceso a las escuelas y a las universidades era gente rica, Claro, digamos, claro. solamente esa clase y todos los demás, ya sea, digamos, clase media y clase baja, también todos trabajaban. Sí, sí. Muchos de ellos. Tiene que haber habido algún tipo de excepciones, pero porque heredaron alguna propiedad o alguna plata, pero sí. Vos preguntale si tenés acceso, no sé, a tus familiares, pero Busaki no sé quiénes son tus abuelos y todo eso, y no sé si tienes todavía, pero preguntale a ellos. Yo he hablado, y mi abuela tiene una memoria, mi abuela tiene 95 años, ¿no? Y ellos son más de Italia, y se acuerda absolutamente todo lo que sufrieron sus padres, y que ella, que no pudo trabajar, no pudo estudiar de esa época, ¿no? Ella es más o menos de principio del siglo, ¿no? De 1900. Yo cuando estuve viviendo en Italia, la gente, digamos, la gente grande también me contaba eso. La gente que nació antes de la guerra, de la Primera Guerra. No trabajaban. Entonces, ¿qué te mostraban, digamos? ¿Cuál era el logro de ellos? El campo. El campo, los animales, que es muy bonito en Italia todo eso, pero a Italia le pegó mal, sobre todo la Segunda Guerra. O sea, es muy importante conocer ese tiempo, porque el tema de la educación en ese tiempo cayó muchísimo, ¿no? Que no había tiempo. Por eso vos fíjate que todas estas revoluciones tienen una revolución intelectual de fondo, ya sea por el hecho de querer hacer más plata, o ahora por el tema de una revolución del punto de vista digital como es. La revolución digital tiene un trasfondo intelectual. A algunos les conviene que sea así. Hay una parte que está muy buena, todo el desarrollo digital, pero hay otra parte que no. ¿Se entiende? Siempre hay que buscar el justo medio. Sí, profesor. Pero vos, fíjense o traten de leer, digamos, si googlean, hay millones de materiales sobre esto que yo les he mostrado, y fíjense en el tema de la educación, cómo cayó la educación en esos tiempos. Ni hablar de la posguerra, ¿no? Que ya se empezaron a venir a América. Ok. Ahora hay otro problema, que es lo que decía Abrilo, el tema de los pagos, le pagan a la gente por no trabajar, ¿no? Y entonces tampoco estudia, no hace falta. Por eso tiene un gran problema la DGE ahora, porque hay muchos de los estudiantes, ¿sí?, secundarios que no han estudiado este año.
Bueno, chicos, no les quiero quitar. Abril, ¿y qué querías decir? Sí. No, que leí un artículo que decía que en Estados Unidos habían puesto como camionetas con internet en los lugares que no tenían internet para que no pierdan un año de clases. Sí. Y que acá no, no hacen nada. Y También obviamente ya tienen más tecnología, pero igual. yo Podrían invertir tengo en el estudio. gente amiga que sí, que siguieron estudiando, que estudian desde la casa, ¿no? Pero tienen acceso. Y nosotros tenemos, a ver, yo tengo en mi casa 50 megas, ¿no? Porque agarré justo lo del tema de Claro. Pero hay gente en Estados Unidos que tienen no sé cuánto, digamos, 1000 megas, 2000 megas, que les vuela el internet. Es otra cosa, ¿no? Sí, profe, yo, por ejemplo, mi internet anda re bien, pero a veces no sé qué le pasa, convulsiona, no sé, que anda re mal y se me sale todo. Y cuando me fui de viaje, eh, no sé, o sea, era como si no estuvieras con internet, porque nunca se te cortaba, era como si nunca pasara nada. Era como el primer internet, y cuando mis tíos de allá vinieron para acá a Argentina, se vivían quejando al wifi de mi casa y no andaba tan mal. Sí, O sea, no sé qué debe ser para ellos, porque yo estoy referida, por ejemplo, con mi wifi, porque hay gente que le anda mal de verdad, y allá no sé. Pero es que no sé qué tienen, que anda bien. y tiene mucha más capacidad. Cuando mi cuñado vino acá hace unos años, también tuvo el mismo problema, porque nosotros trabajamos, eh, mi esposa y yo, estamos permanentemente conectados y él también se tenía que conectar porque él trabaja también desde internet y no le funcionaba, ¿no? Y entonces se fue a quejar, a aclarar, claro, no pudo hacer nada, porque, y es como les decía, ¿no? Solamente el 35% de los estudiantes en Mendoza tienen buen acceso al internet. Profe, Sí, Isabel, ¿vio ese documental en Netflix del dilema de las redes sociales? no, Está pasámelo. muy bueno. Está en Netflix, búsquelo. ¿Cómo se llama? El dilema de las redes sociales. Ah, bueno, Es un documental. Y es toda gente que ha trabajado en Google, Instagram, Facebook, Twitter, que han dejado de trabajar ahí. Y es como que dan un mensaje de que las redes sociales están tipo acaparando a todo el mundo y como que están tomando la vida de las personas. bueno, Es muy ese, fuerte. te- Bueno, ese tema, Isabel, es muy importante y por eso ahora hay que hacer énfasis, y yo lo hice durante todo el año y cada tanto se lo voy diciendo, el tema del humanismo. Ahora se llama humanismo, que sería el tema de los valores morales, ¿no? No hay que separar de la cuestión digital el tema del humanismo. Esto es muy importante, que ustedes lo tengan muy en claro y, y que, y que un poco peleen por eso. Nosotros desde la universidad ya vamos a alargar una diplomatura el año que viene entre, ¿cómo es? Inteligencia, no inteligencia, sino mundo digital y humanidades. O sea, la importancia de las humanidades en el mundo digital. Eso sería. Eh, por eso está bueno lo que decís, ¿sí? Hay que, digamos, hay que ver esos videos, ver los criterios y aplicarlos a los valores nuestros, ¿no? Que en definitiva, fíjense que se vuelve a repetir lo del tema de la dignidad. ¿Cómo hacer para que el hombre tenga más dignidad en el trabajo, en la familia, ¿no? Y hace un temazo. Yo hubiera querido tener más tiempo para poder charlarlo con ustedes, pero bueno, nada. Al menos les dejo un poquito. Humanidades y el mundo digital. Acuérdense de esto. No separen nunca, es una cosa de la otra.
porque es lo que se viene, ¿no? Y ya se está viendo. Sobre todo el tema del robot, de la robótica y todo eso. No digo que esté mal la robótica, pero en muchos casos los robots están reemplazando a los hombres, ¿no? Hay robots, les voy a mandar un artículo después, de robot, jueces robot. Lo tengo acá. Los que van a estudiar abogacía. Van a tener que pelear contra los robots. Bueno, chicos, listo. Los dejo. El viernes que viene nos juntamos entonces, ¿no? Dejamos el examen para el otro viernes. ¿Sí? Bueno, profe. Ok, profe. Bueno, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Igualmente. Profe. Chao. Profe. Por todo. Al aula porque les voy a subir todo lo que vimos hoy día. ¿Ah? Bueno, Bueno, gracias. Chau. gracias, chao, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de.